Ahí estamos. Bueno, ya los saludé. Muy buenas noches a todas, a todos y a todes. Yo soy Luciana González. Les agradezco infinitamente que se hayan tomado el tiempo para poder venir a este curso. Y bueno, intentaré que sea lo que a mí un poco no me incomoda, pero sí me hace sentir como solitaria en esto, es el no verlos tal vez y un poco el no escucharlos, ¿no? Siempre hay ruidos y cosas geniales cuando nos congregamos en un espacio físico juntos, ¿no? Pero bueno, más allá de la fisicalidad que conocemos, vamos a intentar hoy día mantener una fisicalidad a través de los aparatos tecnológicos. Y espero sinceramente que el curso que vamos a tener hoy día y el 10 sea pues para ustedes más que todo un detonante para que juntos mantengamos un diálogo y encontremos algunas cosas, pero también disparadores para que ustedes puedan encontrar por su cuenta y por su lado, según sus propias lecturas, algunas cosas que sean enriquecedoras, ¿no? Muy bien. Quiero comenzar, no sin antes agradecer a la Alianza Francesa de Trujillo que ha acogido el proyecto del curso de Teoría e Historia del Arte, en este caso de la performance. Agradecerles porque ellos se ocupan de hacer la publicidad, se ocupan de hacer los afiches, de colgar y etcétera, ¿no? Y de darnos el Zoom ilimitado también, que no tenemos, que no lo podemos pagar aún personalmente, de forma personal, ¿no? Y agradecer a la Fundación del Banco de la Nación, que nos está apoyando también en esta ocasión con la difusión, y por supuesto al Teatro Bar El Grito, que también nos ha colaborado con la difusión a artistas y creadores de Trujillo. Este curso está enfocado para todas las personas de diversas disciplinas artísticas que quieran conocer un poco más de la performance, e incluso también para personas que han ido a ver, que les interesa y que no son artistas, digamos, de ninguna rama, pero que por ahí les causa una curiosidad. Y digo todo esto porque vamos a tratar a la performance desde cero, entonces no se preocupen si es que hay algunas cosas que no manejan, digamos, del teatro, de la pintura o de esto, no se preocupen porque la vamos a tratar desde cero, ¿sí? Bien, si escuchan sonidos de perros o cosas así, les cuento que tengo perritos en mi casa y probablemente por aquí ladren o algo, pues los callamos, ¿listo? Bien, les voy a compartir esto entonces. ¿Dónde está? ¿Me avisan si ya pueden verlo? Sí se ve, sí se ve. Se ve, ¿cierto? Ya, muy bien, listo. Hoy día vamos a hablar de la performatividad a la performance, y esto me parece importantísimo abordar como primera sesión de dónde viene la performance, de dónde tenemos nosotros la palabra performance y qué es lo que significa de una manera amplia a través de la teoría de la filosofía. Y vamos a abordarlo, entonces vamos a tocar mucho sobre teoría y sobre filosofía, y eso va a ser bien bacán porque vamos a poder explayarnos e ir por diferentes ramas, y en eso también les pido mucha atención, pero también el hecho de que ustedes vayan contrastando lo que yo voy diciendo con sus propias lecturas y con sus propios conocimientos. Tengo aquí personas que son especialistas en alguna rama artística. Tengo personas aquí en la sala que he invitado personalmente porque se dedican a hacer performance, y tengo aquí personas que son mis maestras, entonces, y que sé que conocen un montón sobre teoría de la literatura y más, y estoy segura de que su lectura y la lectura que ustedes tengan a partir de lo que yo voy explicando va a ir nutriendo esta sesión, ¿no? Entonces, muy atentos porque lo que voy a hacer, este repaso que voy a hacer,
va a profundizar y va a irse un poco por las ramas, pero al final vamos a decantar en lo que es la performance, ¿sí? Muy bien, entonces, para comenzar he querido iniciar con este memazo, ¿no? Me encanta a mí iniciar con algo que sea, que todos podamos conectar, ¿no? Y yo creo que si ustedes ven este meme, a mí me encanta, ¿no? Es muy gracioso. Serán estudiantes haciendo el ridículo o intelectuales realizando una performance, ¿no? Esta ambigüedad de no saber bien qué está pasando en escena o qué está pasando allí, ¿no? Y quiero que miren este meme también, ¿no? Dice, compañero, ¿qué haces aquí? Te vi desnudo en tu performance de lenguajes, ¿no? Entonces, también hay una idea de que la performance tiene que ver con el desnudo o con el cuerpo, ¿no? Y lo que les voy a pedir ahora es que estas son referencias, ¿no? Lo que les voy a pedir ahora es que ustedes escriban por el chat algunos conceptos que tengan sobre performance, qué cosas se les viene a la mente cuando hablamos o cuando decimos la palabra performance, qué es lo primero que se les viene a la mente. Pueden escribir un concepto, pueden escribir una palabra, etcétera. Yo los voy a ir leyendo por acá para ver. Esto no es un examen, por si acaso, es simplemente para comenzar, para ver desde dónde estamos parados, ¿no? Accionar en el momento y lugar, qué genial. Creación, presentación pública, me encanta. Listo, por ahí ya están llegando como algunos conceptos bastante, o algunas ideas bastante interesantes, ¿no? Accionar en el momento y lugar. Increíble, eso está muy cercano. Creación, presentación pública, muy bien. Mientras van llegando algunos, dice música, danza, teatro, artes en general, o sea, es como engloba una serie dice una mezcla de elementos como danza, teatro, artes plásticas. A mí me impresiona mucho que no se nombre la literatura acá, pero también lo vamos a ver que también tiene que ver. Narración a través del cuerpo y los sentidos, qué interesante ahí, ¿no? Porque cuando Andrea habla de los sentidos, quiere decir que no solamente es que está el cuerpo ahí, sino que hay todos estos elementos son sensoriales, ¿no? O sea, atentan contra nuestros sentidos o van hacia ellos, ¿no? El performance es el acto de presentar o crear una presentación siendo consciente de lo que se presenta y creen una puesta en escena. Eso está muy, muy loco, ¿no? Lo de la conciencia, siendo consciente de lo que se presenta en una escena. Muy bien. Bueno, quiero decirles algo. Todos los conceptos combinan elementos de las artes. Perfecto. Todos estos conceptos que ustedes me han dado y todas estas ideas que se van acercando a la performance, lo tenemos porque la performance, el concepto de performance nos llega a partir de las teorías de Francia y de algunos países como de Francia y de algunos países que tienen que ver como por ejemplo Canadá, y nos llega solamente una parte de lo que es la performance. Y entonces tenemos un concepto donde la idea es una presentación en un espacio público, pero yo les cuento que esta idea de performance es solamente un fragmento de lo que es la performance en su totalidad. Y hoy día vamos a hablar de eso. O sea, el concepto que llega a nosotros como performance es un pequeño estado de lo que es la performance o la performatividad, porque viene de ahí la palabra, en general, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Bien. No sé por qué no se cambia. Bien. Hoy día voy a partir a hablar de la performance a partir de dos libros. Bueno, el primero es un artículo medianamente extenso que es de Joseph Feral, que es Poética de la Performatividad. Uy, justo entró.
Gustavo, qué bueno. Ay, perdón. Poética de la performatividad. Poética de la performatividad es un artículo que, si ustedes se dan cuenta, quiero que sean muy conscientes, por favor, del lenguaje que se está utilizando, ¿no? Poética de la performatividad. Y Erika Fisher también propone un libro, no sé quién tiene su audio abierto, pero le voy a pedir que apague su audio, solamente por una cuestión de que tengo TDA y soy muy distraída, cualquier cosa me distrae muy fuertemente. Erika Fisher, que tiene el libro La estética de lo performativo, ¿no? La estética de lo performativo no es un artículo, es un libro, es muy extenso. Bueno, para mí, que no estoy acostumbrada a leer como Jaime, por ejemplo, o como Karina, que leen tantísimo, para mí ha sido extenso leerme este libro de 400 páginas, ¿no? Estos dos escritos, miren aquí qué interesante, estos dos escritos salen en el mismo año, en el 2008. Esto es interesante porque esto es una lectura propia. Para mí es interesante que estos dos textos salgan más o menos en la misma época, porque quiere decir que la teoría de lo performativo hacia el arte que está tomando fuerza es reciente, no es algo sumamente lejano a nosotros. Entonces, hay que prestarle mucha atención a esto, porque esto nos habla de un momento que aún no pasa, que estamos viviendo y que va a continuar. Y muchos sabemos, por ejemplo, a través de los estudios, que cuando se comienza a estudiar algo hacia atrás, ¿no? Cuando se comienza a ver algo hacia atrás, es cuando precisamente se recobran algunas características y pasamos a ser más racionales al respecto de lo que ha ocurrido. Entonces, y quiero que tomen en cuenta aquí que ninguno de los dos autores, a pesar de que los dos van a hablar del performance, los dos autores hablan de la performance, ninguno de los dos utiliza la palabra performance, sino la palabra performatividad o performativo, ¿sí? Quiero que presten mucha atención a eso, porque de eso se va a tratar hoy día, ¿no? Y bueno, vamos a ver, ¿de qué nos hablan estos dos autores esta noche, no? Algo más, esto también es propio, escogí ponerle la performance, aunque se puede decir que es la performance o el performance también. Escogí la performance no por no por algo personal o arbitrario, sino porque precisamente performance viene de la palabra performatividad. Entonces, digamos, para mí lo correcto sería llamarlo la performance. ¿Listo? Bien, vamos a continuar entonces. Muy bien, encontrar este viejito me ha encantado. Disculpe que lo trate así, pero me ha fascinado. ¿No les parece la cara más tierna que pueden ver? De repente no, pero se parece muchísimo a Papá Noel sin barba. Es idéntico. Y me ha encantado encontrarlo, porque sé que no, les he puesto además la foto más tierna que encontré, porque considero que no quiero que se olviden de este viejito, no quiero que se olviden de él. Es como el Papá Noel de la performance, ¿listo? Es como el teórico que viene a consolidar la performance y del cual recogemos nosotros, mucha de la información. Hola, voy a desactivar su audio. Ahí está. Ramiro, discúlpame, desactivé tu audio. Muy bien. Y otra de las cosas que me encantaron, yo pienso que la educación es un juego, es un juego serio tal vez, ¿no? Pero es un juego donde vas encontrando cosas y bueno, yo siempre que encuentro algo que no sé, que me conecta con algo gracioso, con alguna emoción, lo guardo más en mi memoria. Este tío, Papá Noel sin barba, se llama Richard Schechner. Yo no sé cómo se pronuncia
está en inglés, él es estadounidense. De repente se pronuncia Schechner, pero me encanta decirle Schechner, o sea, siento que estas doble che me dice cosas, ¿no? Y bueno, Richard Schechner lo vamos a tratar hoy día. Él es un teórico, es un profesor, ¿listo? Es un profesor de artes de la Escuela de Artes en Estados Unidos. Ahorita no recuerdo el lugar específico, pero es profesor de arte. Él enseña no solo teoría, sino que enseña práctica también. Es amante del teatro y enseña artes escénicas. Esto es sumamente importante porque, uy, me pasé, rayos. Esto es sumamente importante porque el hecho de que él sea teórico y que al mismo tiempo haga performance lo involucra de una manera muy fuerte, y es precisamente Richard Schechner quien comienza a investigar sobre la performance como tal. Yo me lo imagino, ¿no? Y es un poco lo que he leído también, que en Estados Unidos comienza a haber un movimiento grande de performance a partir de 1962 o 65. En 1965, digamos, comienza la performance a tomar movimiento, y en los 70 es cuando se repunta. O sea, en 1970 es cuando hay performance por todos lados, ¿no? Schechner mira que hay en Estados Unidos propiamente muchas de estas acciones, que es la primera palabra con la que se conoce a la performance, acción, ¿listo? Las action arts, ¿no? Entonces, estas acciones que Schechner ve por diferentes lugares en Estados Unidos, a él lo tocan, ¿no? O sea, como director de teatro, como profesor de arte, se pregunta si de verdad lo que está viendo es arte o si es otra cosa, un experimento, qué sé yo. Y comienza a investigar, y entonces funda lo que se llama los estudios del performance, ¿no? Y el Performance Group, ¿no? Que era precisamente un grupo que hacía performance, pero que también investigaba sobre ello. Listo. Bien. A ver, ¿quién les puse acá? Ah, muy bien. Entonces, Schechner viaja, ¿no? Por distintos lados y va como conociendo diferentes personajes y todo esto, y conoce a este tío que también me parece alucinante que ustedes ven ahí, y que si ustedes notan tiene una consola y unas cosas de disco, ¿no? Este tío hermoso se llama John Cage, ¿no? John Cage es un músico teórico también, porque también estudia sobre música y también habla sobre música, y tiene cosas alucinantes. Les recomiendo que busquen de él. Bien, entonces, Schechner llega hasta la figura de John Cage, ¿no? Y aquí les voy a contar una anécdota, que es lo que pasa. En 1965, John Cage propone esta pieza musical que se llama 4 minutos 33 segundos. Qué alucinante me parece hablar de esto. Bien, 4 minutos 33 segundos. Quiero que se imaginen ahora lo mismo que me imaginé yo en el momento en el que leí esta referencia. Seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero lo voy a recordar un poco, ¿no? En esos 4, es una composición, ¿listo? Él le compone vamos a ponerle esta pieza musical, la compone. ¿Qué es lo que se hace en la pieza musical? Bueno, llega el público, todos están sentados en la sala, sale el intérprete, abre el piano,
se sienta frente al piano sin tocar ninguna tecla, no toca ninguna tecla. Las personas están todas sentadas esperando que toque algo y no tocó nada y las personas comenzaron a quejarse, a desesperarse, a moverse en el asiento, a sacar sus papitas y comer. Entonces comenzaron las personas a reaccionar a lo que estaba pasando ante el silencio que estaba proponiendo John Cage en esta pieza musical. La pieza dura exactamente 4 minutos 33 segundos en que el intérprete no toca nada, cierra el piano y, y agradece al público, ¿no? Agradece al público, ustedes se imaginarán lo que pasó ahí, ¿no? El revuelo que pasó ahí, ¿no? Aquellas personas que habían pagado su entrada comenzaron a reclamar, los otros no. Entonces, ese tipo de acción es la que propone John Cage. Muy bien. Entonces, se da con esta... les menciono a John Cage por mencionar solamente uno y porque se considera prácticamente el padre de la performance. O sea, la performance nace prácticamente en la música, ¿no? Entonces, en la música con el silencio. Entonces, John Cage es prácticamente el padre de la performance y es uno de los pioneros, ¿no? Muy bien. ¿Qué quiero contarles además de John Cage? Bueno, listo. Después de que se da toda esta pieza musical, Schenner hace una investigación y todo esto, pasan varios años. Schenner investiga a partir de los años 60 y Cage hace esta pieza en el 55. Entonces, pasan varios años. Entonces, Schenner comienza a preguntar y a hacer la investigación y le dicen entonces que, bueno, lo que yo quería hacer, dice Cage, es precisamente probarle al público de que no hay silencio, de que no hay, perdón, no hay silencio, perdón. Entonces, todo el tiempo hay ruidos, todo el tiempo hay música. Incluso, dice John Cage, si es que el músico hubiera interpretado la melodía, hubiera interpretado algunas notas musicales, aún así, esas notas musicales también estarían superpuestas con los sonidos de la sala. Entonces algo se quiebra o algo explota en la cabeza de Schechner, ¿no? Es Schechner. Y es precisamente el hecho de que algo está ocurriendo y que en esa ocurrencia o que en ese suceso que está planteando el artista hay una comunicación con el público. Y ahorita lo vamos a ver. No, dile, profe, quiero estar en tu clase. Me han dicho que eres muy bueno. Y se va a lavar. Voy a poner en silencio, pero no sé a quién todavía no lo encuentro. No ser que se ponga sola, ya está. Bien, voy entonces con lo siguiente, ¿no? Entonces se da cuenta de que precisamente no es, y lo vamos a ver ahorita, encuentra estas diferencias. Aquí quiero que presten muchísima atención. Bien, nosotros estamos comúnmente habituados, dice Schenner, a ver el arte o a ver el arte como un producto artístico, a ver el arte como un objeto artístico. Este objeto artístico ya está acabado, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a la galería y vemos un cuadro y este cuadro, la Mona Lisa, ya está terminada y ante ese cuadro nosotros somos observadores. Cuando nosotros somos observadores, podemos criticar, podemos analizar, podemos entender, cuestionar, comprender ese objeto que está frente a nosotros, porque nos colocamos por fuera de ese objeto artístico. Ese objeto artístico también puede ser un poema que ya está terminado, o puede ser también, a ver, una canción, puede ser una danza, ¿sí? O sea,
lo que me refiero con objeto artístico no es que sea una pieza que puedo tocar, sino en sí un producto artístico. Estamos acostumbrados, dice Schirner, a ver un producto artístico. Entonces, en su lugar, ¿no? Él encuentra que hay una propuesta que hace el artista y que esa propuesta busca una participación activa del público. Es decir, esta propuesta que estoy haciendo no está terminada, sino que se va a desarrollar en comunicación con el público. Y en esta comunicación es que esta propuesta se va a terminar, se va a redondear. Y solamente va a ser un producto terminado cuando se acabe, cuando el artista se vaya y el público se vaya. Solamente ahí va a ser un producto terminado y vamos a poder analizarlo solo después, dice Schirner. Y esto que encuentra es grandioso porque luego lo vamos a ver que entra en todas las artes como un concepto, aún a pesar de que no se haga performance. Bien, muy bien. Entonces, Schirner encuentra estas dos diferencias y dice, rayos, tienen razón, de verdad son acciones, o sea, de verdad hay una acción y de verdad, y él obviamente era un director de teatro, entonces trata de buscarle como la trama, ¿no? En verdad hay una acción que propone este performer, y esa acción tiene una reacción del público, los que son de teatro me van a entender, hay un conflicto, dice, ¿no? Claro, propone una acción, hay una reacción del público y ahí se juega, ¿no? Una especie de, vamos a ponerle, no es, pero una especie de escena, ¿no? Y él dice, espera, esto me recuerda a alguien. Y se va a la teoría y se va a la filosofía del lenguaje y conoce a este ser humano que me parece churrísimo, no sé ustedes, pero a mí me parece churrísimo, miren esa frente, Dios mío, es enorme, entonces es muy guapo. Bueno, este tío súper churro, que murió muy joven aparte, se llama John Austin, ¿sí? Es divino, es el amor de mi vida. Bueno, John Austin era un filósofo, ¿listo? Era un filósofo que era profesor de filosofía en Oxford y que comienza a dar una serie de conferencias por algo que encuentra él. Y, a ver, voy a conectar otra vez para que no sientan que es aislado. Schirner encuentra a la acción y luego dice, me recuerda a alguien, y va a buscar los libros, y va a buscar el libro, el único libro de John Austin. ¿Sí? Bien, ahorita vamos a ver de qué habla John Austin. Listo. Muy bien, entonces, Austin dice, comienza a dar cátedra en diferentes lugares, he puesto la fecha ahí para que no se me olvide, en 1955 da las conferencias, pero él muere, ¿listo? Entonces no termina de hacer un libro que hable sobre su filosofía, y sin embargo sus discípulos y parte de la universidad recopila las conferencias que él ha dado y las vuelve un libro en cómo hacer cosas con palabras. ¿Listo? Muy bien. Cómo hacer cosas con palabras sale todavía en 1962. Y ahí quiero que ustedes otra vez se remonten a las fechas, ¿no? ¿En qué año sale la primera performance? 1965 con John Cage. ¿Cuándo comienza a despuntar la performance? 1970, 1972 y se va hacia arriba. Cuando investiga Schirner sobre todo la performance a partir de 1980. Miren, ¿cuántos años de diferencia, no? 5, 10, así, ¿no?
interesante esto. Bien, hay palabras, bueno, Austin nos dice que hay palabras que hacen cosas. Ustedes dicen, bueno, sí, los verbos. No, Austin dice, hay palabras que, hay frases o enunciados que literalmente hacen lo que decimos, o sea, que no es importante los signos de las palabras, los significantes o los significados, sino lo que está haciendo la palabra en ese momento. Vamos a poner ejemplos porque aquí vamos a entrar a filosofar y entonces va a ser como que, o sea, la lectura que tengo yo, espero que ustedes también la puedan tener. O que la desarrollen más, ¿no? Según sus conocimientos. Bien, Austin dice, cuando se da el bautizo de un barco, ¿no? Ustedes saben, se le pone el nombre, se lleva la champaña, se rompe la champaña y a partir de ese momento, pues ese barco pasa a tener un nombre y a poder navegar, ¿no? Entonces, Austin dice que la persona que en ese momento rompe la champaña y que dice, bautizo este barco con el nombre de Queen Elizabeth, está haciendo algo al mismo tiempo que está diciendo esas palabras. O sea, está haciendo algo con las palabras. A partir de ese momento, el barco se va a llamar Queen Elizabeth, ¿sí? No solamente está diciendo algo, está haciendo algo. Las palabras están conteniendo una acción. Y dice, no es tan importante aquí entender una referencia, o sea, las palabras no importa si tú dices Queen significa reina, Elizabeth es un nombre de tal, que comenzó en tal época, no, eso no es lo importante, no es importante que medites en lo que está diciendo en el enunciado, lo importante es lo que está haciendo el enunciado en sí, ¿sí? ¿Y qué está haciendo? Está poniéndole un nombre, a partir de ese momento el barco se llama así, ¿no? Y he puesto acá una foto de la pareja del momento, algunos lo odian, otros lo aman, ¿no? Es Camilo con Eva Luna, ¿no? Bueno, imaginamos que Eva Luna en un sentido amoroso y nefasto de la situación, dice sí, juro, ¿no? Ante el cura, ¿no? Ante el cura o ante el sacerdote o la persona encargada de la ceremonia. Bien, en ese sí juro, lo que está haciendo Eva Luna es una acción también. Es decir, no está, no está refiriéndose a algo, está accionando. Yo te juro que va a pasar eso. Solamente su palabra cuenta y su palabra es la que vamos a tener, la que vamos a considerar para decir, sí, pues ahora Eva Luna es esposa de Camilo, ¿sí? Solo basta esa acción a través de la palabra para que Eva Luna se considere esposa de Camilo. Por favor, aquí me voy a detener unos segundos para ver si es que se entiende. No tengan la menor duda en preguntar, en decirme esto está una porquería, no entiendo nada. No tengan miedo de decirme eso porque es mejor que lo digan ahora cuando pasemos a otras cosas peores que esto. ¿Listo? Vale, muy bien. Entonces, yo imagino que hasta ahí entendemos. Hay palabras que no importa su significante o su significado, sino que importa el hecho de que están accionando, de que son acciones, de que están haciendo algo en ese momento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí las he dividido, ¿no? Nosotros, la mayoría de veces, o lo que nosotros conocemos o nos han enseñado que son las palabras, es un significante, ¿sí? Y un significado, ¿sí? Que tienen el significante o el signo, ¿no? Y el significado, o sea, a dónde nos remite la palabra, ¿sí?
Pero ahora le vamos a aumentar algo más, que son que las palabras también están, que son, que también se constituyen en el momento en el que están haciendo. Que en el momento en el que se está hablando, las palabras también constituyen una realidad. Bien, ahora vamos a hablar, y ahora sí, los voy a llevar por un campo minado, pero repleto de, no sé, de árboles frutales. Entonces, eso, ¿no? Es un campo divino, bello, hermoso, pero está minado, así que vamos con cuidado. Y mucho de lo que voy a decir aquí, con esto me lavo un poco las manos, mucho de lo que voy a decir aquí es una lectura propia, y cuando ustedes tengan el acceso a los textos y demás, como seguramente algunos de ustedes ya los tiene, van a poder incluso conectar más cosas, ¿no? Bueno, vamos. Austin habla de que hay palabras que son performativas, es decir, que performan una realidad. Él utiliza la palabra. Austin es el primero en hablar de la performatividad, es el primero. Estas palabras que hacen cosas son palabras performativas, son palabras que son en ese instante, que no necesitan una referencia. Bueno, luego viene un tío súper conocido que se llama Derrida. Derrida coge esta, bueno, Derrida es un monstruo, ¿no? Coge de muchas cosas, pero coge de Austin lo performativo y le da un giro y dice, espera, Austin, no solo las palabras son performativas, el lenguaje en sí es performativo. Y tú dices, pero espérate, entiendo que algunas palabras y algunos enunciados hagan algo, pero todo el lenguaje. Y Derrida dice, sí, absolutamente todo el lenguaje es performativo. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un sistema que va cambiando y que se va modificando en la interrelación con otras culturas y que se va modificando también con nuestro uso diario. Y el lenguaje no es uno en sí mismo, el lenguaje se va constituyendo también en la medida en el que lo usamos. Y añade algo más, nosotros somos constitutivos del lenguaje también, o sea, el lenguaje también nos constituye como seres humanos. Y ahí añade la política, ¿no? Una visión política del lenguaje, ¿no? El poder abarca o nos conecta con un lenguaje que de alguna forma nos identifica, o sea, nos vuelve idénticos de alguna forma, ¿no? Entonces, esto pasa con Derrida, ¿no? Derrida dice, lo performativo del lenguaje lo hace político también, ¿no? Y aquí viene otro monstruo, y a mí me encanta que este monstruo sea mujer y sea un personaje femenino, aunque ella estaría muy en contra de que haga de que la nombre así, porque en realidad Judith Butler va a pelearse con esta idea del género a partir de lo performativo, y entonces Judith Butler va a coger de Derrida y por lo tanto de Austin y va a decir, momentito, no solamente el lenguaje es performativo, la identidad misma es un acto performativo. Tú dices, espérate, estábamos en que el enunciado era performativo porque hacían cosas. Ya, el lenguaje también es performativo porque también se genera a sí mismo y se reconstituye y hace cosas. O sea, el lenguaje se habla y al mismo tiempo se va haciendo y se va generando, hasta ahí lo entiendo, pero la identidad de la persona, ¿cómo va a ser un acto performativo? Pues resulta que la identidad de la persona es un acto performativo porque en la medida en la cual nosotros no nacemos con una identidad, nosotros vamos cogiendo de la sociedad, de nuestras vivencias, de nuestras creencias, de lo que nos va pasando, vamos constituyendo una identidad, ¿no? Y por supuesto, es algo en lo que no me voy a meter,
Pero por supuesto, Judy Butler ahonda mucho más esto en cuanto al género y al sexo después, ¿no? Entonces, y nos deja pues tambaleando, ¿no? Muy bien. Todo esto que les acabo de decir porque quería llegar a algo muy especial. Y volvemos a nuestro querido Schener, ¿no? Entonces, Schener coge todo esto que acabo de decirlos y dice, sí pues, tienes razón, pero estas acciones que veo en diferentes lugares, estos artistas locos que están como poniendo en el público algo y haciendo que este público tenga una respuesta y haciendo esta especie de comunicación y que no cree en un producto acabado, sino que cree en esta interrelación. A ver, tienes razón, esto es performativo, sí. Y entonces coge la palabra performance y dice, esto es una performance, dice, es una performance artística. Sí, tienes razón, esto es una performance artística. Y aquí quiero aclararles algo. Y dice, pero no solamente estas acciones son performance, sino que todo acto cultural es una performance. Por ejemplo, dice él, un partido de fútbol es un acto performativo, un partido de fútbol, porque en él hay unas personas que están dando una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Dos equipos juegan, se patean, se quitan la pelota y hay un público que está no solamente observando para criticar, está participando activamente de ese acto, está abucheando, está saltando, está tomando, están empujándose, están viviendo ese acto. Y da un ejemplo mucho más grandioso todavía, el ritual. En el ritual, y aquí viene la sociología y toma lo que dice Schener para hacer mucho más profunda esta teoría, y dice, en el ritual, dice Schener, se juega algo importantísimo. El ritual es un acto performativo puro. ¿Por qué? Porque todos aquí, no sé si todos son católicos o cristianos, pero todos imagino que conocemos de todas maneras a la religión cristiana, ¿no? Y sabemos que el ritual cristiano es, pues, la misa, ¿no? La misa es un ritual, ¿no? Un ritual cristiano, donde dice Schener, hay una persona que está consagrada, que tiene una investidura y que y que propone algo, ¿no? La propuesta, y aquí cogemos, por ejemplo, no sé cómo se llama, la hostia, ¿no? La hostia, en el ritual no importas, no te pones a pensar, cuando tú crees en Dios, cuando crees en el Dios cristiano, estás sentado en la misa, no te pones a pensar cuál será la referencia de esta hostia con el Cristo de verdad será, voy a analizarlo, voy a criticarlo. No hay ese acto de criticar, de evaluar, de concientizar, sino más bien hay un acto en el cual se vive la experiencia misma como tal, y no importa si esa Eucaristía es un signo o un símbolo de Cristo, eso no interesa. Lo importante es la experiencia que estás teniendo. Entonces, cuando tú vas y te dan la Eucaristía en la boca y la saboreas, no estás pensando en esto es un pan que refiere a la idea que tengo de Dios judío que trajo el cristianismo acá. No estás pensando eso. Lo que estás haciendo es, estás teniendo una experiencia en ese preciso momento. Eso es lo que realmente importa. Entonces, Schener dice,
los actos performativos, dice Schenner, son parte de la cultura de la humanidad y se dan en todos lados, en todas las experiencias. Sin embargo, dice Schenner, hay unas a las cuales podemos llamar performance art, o sea, performance solamente artísticas, ¿no? Y ahí las separa de los otros actos performativos, los separa y los dota ¿de qué? De estética, ¿sí? Entonces, a lo que llega a nosotros como performance, lo que nosotros llega como performance es solamente el performance art. Solo eso llega a nosotros, pero no llega toda la teoría ni filosófica ni artística con respecto a la performatividad. Y yo lo he anotado porque me parecía sumamente importante, y ahora no sé dónde lo anoté, pero hay como, aquí está. La visión que se tiene puramente estética, o sea, esta visión de performance art, nos llega precisamente a través de países como Canadá, como Francia y los países latinos. Somos los que manejamos este concepto. Mientras que por Rusia, Alemania y el resto de países anglosajones, como Estados Unidos, la verdad es que la performance tiene un sentido amplio de performativo en lugar de solamente performance. Y se estudia como performativo en lugar de solamente performance. Sin embargo, hay que comprender que la performance art está dentro de esta teoría más grande que es lo performativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí regreso aquí. Regreso aquí, ¿no? Entonces, después de todo esto, ahora entendemos por qué Joseph Ferral y Erika Fischer precisamente no hablan de la poética de la performance o de la estética de la performance, sino que hablan de la poética de la performatividad y de la estética de lo performativo. Es decir, que van a hablar del arte dentro de lo performativo que es más grande. ¿Sí? Van a hablar del arte dentro de lo performativo que es más grande. Y entre ellos dos encuentran características y encuentran los ejes centrales de la performance, que lo vamos a ver la siguiente clase, porque es amplio, ¿sí? Encuentran ciertas características que tienen que ver con lo que planteó Austin, ¿no? De que hay una acción, de que esas acciones necesitan una reacción del público y otros elementos más que les voy a explicar la siguiente sesión. Y bueno, esa fue la primera sesión que quería compartir con ustedes acerca de la performatividad y cómo nos lleva hacia la performance en sí, ¿no? Yo no sé si exactamente casi una hora. Espero no haber sido, que no haya sido mucho, sino más bien que haya, bueno, logrado, sobre todo inquietarlos a que ustedes encuentren sus propias respuestas y sus propias preguntas también acerca de la performance, ¿no? Lo dije al inicio, muchas de las personas que están aquí, incluso hay algunos a los cuales invité específicamente porque se dedican a hacer performance. Entonces, si tienen la parte práctica, qué interesante o qué bonito que encontremos también la parte teórica. Bueno, y ahora voy a dejarlos para que ustedes puedan dar alguna opinión, algo que quieran decir o alguna pregunta que puedan tener con respecto que se les haya quedado así. Si no dicen nada, voy a creer que soy demasiado buena. Saludos, no sé si me escuchan.
¿Cómo estás, Gustavo? Gustavo, muy buenas Hola, noches. ¿qué tal, Luciana? Disculpen la luz, estoy en el bus. Eh, Me gustaría, no sé, plantear tal vez la idea de, ¿no? del- o sea, teniendo en cuenta que este proceso del performance a veces tiene alguna relación con lo que es la instalación, ¿no? Porque mayormente las acciones que se observan en el performance se desarrollan dentro de los espacios artísticos plásticos, ¿no? Como parte de las nuevas propuestas artísticas, ¿no? Contemporáneas. Eh, y se siente interesante de que esto esté entrando dentro de las artes escénicas, ¿no? No necesariamente del teatro, como puede ser la danza, e incluso también la música, porque también es un arte escénico, y, y ver, ¿no? cómo, cómo es que aquí se surgen los códigos para cada espacio, ¿no? Si bien hay ahora una tendencia ecléctica dentro del desarrollo artístico, ¿no? Teatro con música, danza con música en vivo, o conciertos con performance, o acciones teatrales, o pequeñas escenas, ¿no? Eh, y, y todo se junta, ¿no? Pero eso no significa que estemos revueltos, como se dice, ¿no? Sino que se toma como prestado, no robado, sino prestado algunas cosas de otras artes para que se pueda lograr el objetivo, ¿no? de esa representatividad que se quiere hacer. Eh, ¿Cuáles serían, mi pregunta es, ¿no? ¿Cuáles serían esos códigos que se distinguen entre una acción y otra dependiendo de dónde surge el acto performático, ¿no? O mejor dicho, desde qué visión artística, ¿no? Si desde la plástica, si desde la escénica, si desde ¿no? Desde diferentes puntos, ¿no? ¿Hay diferencias o hay relaciones? Tú nos has expuesto, ¿no? Cómo cada uno de los teóricos parte desde un determinado punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora las instalaciones que hay en las muestras pictóricas, mayormente vienen ahora con un manifiesto, ¿no? Los, las muestras contemporáneas, el arte contemporáneo o el arte conceptual específicamente, viene ahora con un manifiesto, ¿no? Si no existiera este manifiesto, no podríamos entender por qué es que estamos viendo lo que estamos viendo en el arte conceptual, ¿no? El manifiesto es importante porque nos ayuda a enmarcarnos en ese punto y a partir de eso, entonces, podemos entender el código que nos está mostrando, el nuevo lenguaje que nos está mostrando de ese objeto común y corriente, ¿no? Que se vuelve un emblema y entonces ya a partir de ahí se surgen los conceptos, surgen otras teorías, ¿no? En base a eso, que a simple vista parece banal, ¿no? Pero que es importante, el manifiesto, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estas formas, ¿no? En los diferentes puntos, ¿no? Esa es más o menos la idea que me gustaría que podamos desarrollar en la siguiente. Gracias. Gracias, Gustavo. Sí, yo considero que hay un error al querer empatarlas, a pesar de que el arte conceptual puede ser experimental, es arte conceptual, necesita de un concepto y de una idea para ser analizado, entendido, y es precisamente su fin. Es decir, el arte conceptual tiene como fin el hecho de que analices, critiques o entiendas ese elemento artístico. Es más, el arte conceptual propone también ser un objeto, mientras que la performance, por el otro lado, precisamente lo que propone es la experiencia vívida en ese momento. Entonces, no hay un objeto artístico, como lo expliqué al inicio, al cual tú llegas a observar
como en el arte conceptual o en una instalación, sino que hay una experiencia que estás viviendo en ese momento. Voy a tratarlo la próxima sesión con más claridad para que ustedes vean todos los ejes, pero por ejemplo, mientras no haya una interacción, no se puede decir que es performance. No hay performance ahí. Mientras no haya interacción con el público, mientras no se dé una retroalimentación, eso no es una performance, es una muestra, es una realización escénica, es cualquier cosa, pero no es una performance, ¿sí? Y entonces tiene que haber una interacción con el público. Ahora, había otra pregunta allí, ¿no? Ahora ustedes dicen, por ejemplo, sí, pero hay instalaciones donde tú llegas y, no sé, y puedes apretar el botón y esa es una interacción. No, una interacción quiere decir que, que hay una propuesta del artista, que esa propuesta va a hacer reaccionar al público y que eso solamente va a terminar cuando esa reacción se hace evidente y el actor, o vamos a ponerle el bailarín, o vamos a ponerle el pintor, o vamos a ponerle el poeta, puede reaccionar ante eso también. O sea, no hay forma de salirnos de ahí. Ahora, hay, por ejemplo, a mí me parece muy interesante esto que dice Gustavo también como otra pregunta, ¿no? Donde dice, la performance coge de diferentes disciplinas artísticas, pero ¿cuándo se habla de una performance teatral? ¿Cuándo se habla de una performance? La performance es prácticamente una disciplina, prácticamente, porque es una forma artística que lo que intenta hacer es romper el hecho de que romper con los límites del arte y romperlos también entre disciplinas artísticas. Es decir, siempre se ha considerado que la música es una cosa, el teatro es una cosa, la poesía es otra cosa, pero lo que la performance hace es precisamente agrandar esos límites y decir que el arte no tiene por qué tener fronteras específicas. Y eso es lo ambiguo también de la performance, esa es la ambigüedad con la que juega. Y este es uno de sus ejes principales, que lo voy a explicar en la siguiente sesión, pero que quisiera que ustedes entiendan que no es que la performance sea teatral y coja pintura, o sea de artes plásticas y coja algo del teatro, no. La performance es precisamente aquella forma artística que rompe con esas dicotomías o que rompe con esas estructuras sólidas o rígidas. Incluso, y lo vamos a ver después, rompe con la dicotomía entre arte y realidad. ¿Por qué? Porque, como repito, la base de la performance es que haya una interrelación, ¿no? Y eso podría ser. No sé quién levantó su manito por ahí, quería preguntar algo, ¿seguro? Hola, no sé si puedo intervenir. Sí, Ramiro, sí. Bueno, a ver, voy a intentar prender mi cámara también. Bueno, buenas noches, queridos amigos. Primero felicitarte, Luciana, por tu exposición. Estoy escuchándote desde el Cusco aquí con mi niña. Yo soy un comunicador social de profesión y soy un artista multidisciplinario y esto me parece genial. Yo hago una analogía entre performance y comunicación misma, que el concepto de comunicación es interacción, de ida y vuelta, a diferencia de lo que es información, solamente en un solo sentido, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante y qué bueno que se aclare este tema en un entorno artístico, pero también sin dejar de lado lo político y otras facetas en las que el hombre llega a realizar este tipo de actividad, ¿no? De hecho, acá en el Cusco, por nuestra forma, por nuestra cultura, o sea, todo el tiempo en realidad hay acciones performativas o actos performativos, o sea, siempre, ¿no? En todo. Bueno, ustedes saben que hay una serie de fiestas
tradicionales, y en las que todo el mundo interviene y participa, ¿no? Entonces eso es interesante porque incluso desde niños todos llegamos a intervenir en actos públicos en los que interactuamos con otras personas, y eso pues es sumamente, digamos, está muy ligado a nuestra cotidianidad, ¿no? Pero esto también, digamos, se traslada a un terreno artístico, estético, y de hecho, pues uno empieza a utilizar estos recursos para lograr otros objetivos, ¿no? Como es el de transmitir una serie de emociones o incluso ideas, o básicamente cuando uno hace una serie de campañas con el fin de que las personas reflexionen en torno a algún problema que puede ser social, pero en el que ellos también llegan a dar las soluciones, a participar, a manifestarse, ¿no? De hecho, hay digamos, un vínculo muy directo con lo político, ¿no? Porque el hecho de hacer una protesta también es una performance, ¿no? Gracias, solo eso, muchas gracias. Gracias, Ramiro, muy interesante, y sobre todo porque lo que acaba de decir Ramiro es un buen ejemplo de lo performativo, ¿no? Una marcha es performativa. De hecho, si ustedes googlean en las últimas investigaciones que se han hecho, solamente en Wikipedia, dándole una ojeada, las últimas hablan de la performance que pasó en Chile. Ahí está Karina, Jaime, que por ahí de repente nos pueden decir un poco más, pero los actos performativos, por ejemplo, y la performance art en específico de este grupo feminista chileno que hizo dentro de la marcha por Ni Una Menos. ¿Cómo? Ya olvidé el nombre del grupo. Olvidé el nombre del grupo, pero Hola, se llama Las Tesis, un violador en tu camino. Un violador en tu camino. ¿Y cómo se llamaban ellas, el grupo de performance? Las Tesis. Las tesis, ¿no? Las tesis. Muchas gracias, Karina. Entonces, esto está tomado también como un acto performativo, pero no es tan simple como decir, bueno, sí, están haciendo performance porque están saltando y bailando ahí. No, están haciendo performance precisamente porque están dentro de un ámbito, están saliendo del escenario para coger otro ámbito, que es el ámbito de la marcha y de la calle y de la protesta. Y esto es sumamente interesante porque vamos a comenzar, siento yo, a ver que el arte en el que se piensa desde hace mucho tiempo salir precisamente de las instituciones, de la galería, del teatro tradicional, etcétera, ha entrado a diferentes espacios públicos, pero no ingresa como arte hasta que no encuentra su sentido político. Y eso me parece fundamental, o sea, eso es increíble. Entonces, la performance que nace como acto político, que lo vamos a ver después también. ¿Por qué? Porque dentro de las características de la performance vamos a encontrar lo que hace Derrida con la performatividad, que precisamente intenta salirse de la institución lenguaje. Bueno, la performance intenta salirse de todas las instituciones para crear un lenguaje nuevo que es como un híbrido, como un pequeño monstruo, ¿no? Y eso lo convierte también en un acto político, ¿no? Y ahí tenemos la figura de Abramovic, que es que me parece que es lo caso de analizar, porque, por ejemplo, Abramovic comienza con mucha fuerza en un sentido muy político y se va como dejando comprar, ¿no? Y al final la performance de Abramovic resulta ser una cosa muy hasta melosa, ¿no? De mirarnos solamente. Y tiene un sentido conceptual, pero ya no es performance como tal, ¿no? La performance necesita del ámbito político, necesita del aspecto político para sobrevivir. La performance es política. ¿Sí? Bien. ¿Puedo decir algo? Sí, Karina, por favor.
Estaba pensando que en todo lo que tú vas, ese recorrido que tú haces, hablas del tema de, en el fondo, que lo performativo, la performatividad constituye, ¿no? Constituye una identidad, constituye la realidad. Y sin embargo, ahora estaba pensando, juntamente con lo de las tesis funcionan justamente cuando hay un momento destituyente, un momento derogador, como he estado escuchando ahora algunos analistas. Justamente ahora que nosotros estamos en un momento conservador, se puede ver más fuerte ese momento destituyente. Entonces, es loco porque al final, en un momento en donde se pone en jaque todo este Chile conservador, gerencial, de administración, como dicen algunos, es eso lo que le da el contexto a ese arte callejero donde todos terminamos cantando y bailando con las tesis en distintas partes de Chile, sobre todo, bueno, en las capitales, y ellas son de Valparaíso, son de acá. Entonces, todo se vuelve derogador en ese momento en donde supuestamente el lenguaje debiera constituir la realidad, pero se ha vaciado tanto por el lenguaje político partidista, por decir así, institucional, que se necesita una fractura, un quiebre fundamental para poder colocar otra cosa. Entonces, claro que hay un quiebre ahí, pero un quiebre que es posible por la masividad de una revuelta, de un momento destituyente que nos lleva a uno constituyente, ahora que además está en el abismo por un momento conservador. Entonces a veces a la Abramovich, eso es la gran crítica, ¿no?, a la performance, que tiene unos inicios muy críticos, como el modernismo, ¿no?, como nuestro modernismo, con un filo crítico, por ejemplo, de la literatura, pero se termina transformando, se lo come una sociedad de consumo, y pierde lamentablemente ese filo crítico, porque pareciera que el momento conservador es más fuerte, o las fuerzas conservadoras parecieran más fuertes que cualquier momento destituyente y derogador. Pero ninguno de nosotros que vivió eso va a olvidarlo. O sea, realmente es, como dices tú, una experiencia que yo creo que tiene referente. Lo que pasa es que no tiene ese referente como habitual, pero y que se vuelve puro factum, pura política en un sentido amplio, en donde uno quisiera no haberse perdido eso, y creo que lamentablemente la élite intelectual chilena, al perderse eso en las calles, genera ahora, como está generando, un partido amarillo. Entonces nosotros podemos ver las columnas, podemos ver los sociólogos, los filósofos, la abdicación de los intelectuales en este momento en Chile, debido a que no pasaron por esa experiencia, en donde es caótico, el país arde, donde todo se te va de las manos, no sabes tú qué hacer en muchos momentos, está a riesgo tu vida, tus cosas, tu integridad, pero la vida de otro está más en riesgo, la de adelante no. Y creo que la experiencia era importante, dejar de escribir, dejar de leer también. Llegó un momento en que se dejó de leer y ya las calles hablaron. Entonces, me parece increíble que las tesis hayan hecho masivo algo tan local, pero con todo un pueblo ahí dando vuelta, ¿no? Que nos impacta. O sea, yo creo que nosotros tenemos tradición de performance, toda la tradición del 80 con las acciones poéticas del CADA y todo, tenemos una gran tradición, y de hecho otros países van buscando la vanguardia o neovanguardia de alguna manera en este país, porque este país lo ha hecho absolutamente todo.
de un punto de vista artístico, pero también lo ha hecho absolutamente todo de un punto de vista político. Hemos sido el laboratorio, como decían aquí, ¿no? Acá nació el liberalismo, acá va a morir, y se dan cuenta de que lo único que hemos logrado, lamentablemente, estamos a puertas de unas elecciones en donde puede que se profundice más ese neoliberalismo. Entonces me ha gustado mucho porque yo creo que es muy importante la teoría. Creo que es fundamental para poder generar cualquier práctica. Yo creo que no es como nos han dicho que los artistas o la parte de las humanidades, o en este caso la parte literaria o teatral, puede prescindir, y la performance también puede prescindir de los conceptos de la teoría, y ese recorrido que tú haces, donde ahora hay que ver también cada una de estos teóricos y ir fundamentando. Yo algunos no los he leído, así que me gustaría leerlos, para ir como mezclándolo con lo que uno va viviendo y va pasando y va leyendo también. Así que gracias por ese aporte tuyo a todo ese recorrido, y cómo vamos a pensar ahora las realidades políticas también, artísticas y culturales del país, porque estamos tomando posiciones todo el tiempo. Así que gracias. Muchas gracias, Karina. Bueno, ya para terminar, nos hemos... Disculpe, ¿podría hacer una pequeña consulta? Sí, claro. Mi nombre es Lizeth Agüero y tengo una duda con referencia a la video performance, porque así lo he escuchado en varias exposiciones como video performance, y de hecho yo vengo haciendo distintas performances que sí, o sea, veo que calzan bastante con lo que has mencionado, pero es cierto que hay algunas acciones que están grabadas dentro de mi intimidad, ¿no? Donde estoy sola en un espacio y donde hago, no actúo, sino hago acciones para mí, ¿no? Y que son luego mostradas, ¿no? Como parte del proceso, ¿no? Pero igual terminan siendo un video y no terminan siendo en vivo y en directo, y no termina habiendo una interacción con el público directa. ¿Cuál sería el nombre indicado para este tipo de cosas? Porque hasta la fecha yo pensaba que también era performance, ¿no? Una acción más o menos como un ritual mío compartido. Pero ¿cuál sería el nombre indicado si es que no existe la interacción directa? De hecho, es súper loco porque, mira, nosotros en este momento no estamos teniendo vamos a utilizar los términos que tú has planteado, no estamos teniendo una acción directa, porque estamos a través de esta pantalla, ¿cierto? Y sin embargo, nos estamos retroalimentando. Entonces, está pasando algo. El otro día vi, no recuerdo el nombre justo ella trabaja esto. Si estás en el grupo de WhatsApp lo puedo pasar por ahí cuando recupere la información, pero justo ella trabaja el video performance, ¿no? Y es muy interesante porque ella también se graba cosas que son muy, muy íntimas, ¿no? O cosas, incluso se graba desnuda en algunas oportunidades. Entonces, sin embargo, hay otras características de la performance que sí, que no tienen que ver con la interacción directa, pero que sí caen en esa categoría. Como por ejemplo, el hecho de que se esté rompiendo con las dicotomías. Entonces, eso en este momento no voy a poder explicarlo todo, pero la performance, por ejemplo, uno de los ejes centrales de la performance es que rompe con dicotomías e intenta hacer una ruptura de las cosas que se constituyen, como acaba de decir Karina hace rato, ¿no? Y esto, ¿por qué? Para que no se me olvide lo de Karina, y ahorita regreso a ti, para que no se me olvide. Claro, los actos performativos se van constituyendo, pero es un ejercicio constante, nunca terminan. O sea, la performance acaba porque el artista se va a su casa y etcétera, ¿no? El acto performativo termina ahí.
pero el acto performativo en un nivel más grande, en un nivel social, no termina, porque fuera de que ya nos despedimos y eso, vamos a llegar a casa recién a pensarlo, recién a meditarlo, recién a explorarlo, y eso va a constituir parte de nuestra identidad después, como esta clase, ¿no? O sea, esta clase es performativa porque terminado esto, algo se va a quedar en ti y de repente vas a comenzar a estudiar otra cosa. Y entonces no termina, sigue como avanzando, ¿no? Y en ese sentido también, se constituye y se va formando, y sin embargo hay que tener presente que dentro de esta performatividad está Derrida también, y Derrida habla de la deconstrucción del lenguaje. Entonces, ¿a qué apunta la performance también? Según la teoría, también apunta a la deconstrucción de ciertos sentidos comunes y de cosas que están instituidas y marcadas como naturales dentro de nuestra sociedad. Yo considero, mira, hay una obra de teatro que hace performance y que lo hace de una manera tecnológica. Al inicio de la obra están todos en escena, actores y espectadores. Y los actores están actuando una escena, y sin embargo hay un momento en el cual dentro del recinto, dentro del teatro, hay muchos televisores, ¿no? Y en un momento de la obra, todos se van atrás del escenario y actúan detrás del escenario, y solo se transmite al público a través de los televisores. Entonces, esto dices, ¿qué rayos está pasando? O sea, ¿hay interrelación aquí? ¿O qué es lo que está pasando? Entonces, ahí está puesto otro eje central de la performance, como lo es, por ejemplo, la ruptura, ¿no? La ruptura con lo que se conoce tradicionalmente como, con todos los conceptos, ¿no? Ellos experimentan de todo, creo que eso es. Tendrías que buscar la forma en la cual, yo considero que tendrías que buscar la forma en la cual tú pruebes cómo es que este video arte que le lanzas al público, en qué va a romper con lo que conoce cotidianamente. Y luego, ¿cómo va a regresar a ti? Eso sería, por ejemplo, un plus para ti, ¿no? O sea, ¿cómo va a regresar a ti eso? ¿A través de qué o cómo? Tendríamos que verlo. Te prometo que voy a sacar lo de la información del video art de esta artista, que estoy segura que es muy conocida, tal vez tú ya la investigaste, y esta performer se suicidó, y no se suicidó, tuvo una pelea con su novio, que era también performer, y se lanzó por las escaleras y murió. O la lanzaron por las escaleras. ¿No? Ana Mendieta, ahí está, ¿no? Ana Mendieta. Entonces, a ella también habría que analizarla mucho, ¿no? Ya que estás haciendo este video. Prometo que voy a buscar las características para mandártelo, sí. Bueno, me he excedido muchísimo, les agradezco muchísimo que tengan, que compartan conmigo. Ah, mira, ahí te están ayudando también. Les agradezco muchísimo que compartan conmigo las ganas de aprender un poco más sobre esto, y como ya vieron, no es tan fácil, ¿no? No es algo que está en escena y que, como ponía al inicio esta diapositiva, como que, ¿qué están haciendo, no? ¿No? Es precisamente algo estamos viviendo en comunidad. Entonces, nos vemos la siguiente sesión. Prometo que voy a tratar los ejes temáticos y voy a dar muchos ejemplos para que se vayan con muchos ejemplos y puedan como de ahí coger muchas experiencias para poder o trabajarlas o también para que podamos pensarlo. Yo creo que la próxima sesión va a ser una sesión para pensar y para poder criticar, analizar todas las performances que vamos a ver. Vamos a ver performances teatrales, vamos a ver performances de artes plásticas, vamos a ver performances. Y yo las menciono de esa manera porque digamos que teniendo en cuenta lo que dice Gustavo, por ejemplo,
se las han situado ahí, ¿no? O sea, un artista de artes plásticas dijo, voy a hacer una performance. Es una performance de artes plásticas, por si acaso, pero en realidad la performance en sí trata de romper con las disciplinas artísticas como tales, ¿no? Y, por ejemplo, una performance que no se tiene en cuenta nunca, Karina, dentro de la poesía, es lo que hacemos normalmente nosotros, que es los recitales poéticos. Eso comenzó siendo performance, o sea, comenzó siendo así, o sea, antes no se leía poesía, comprabas el libro, pero se comenzó a hacer las performances precisamente en una especie de interacción sobre lo que ibas leyendo y con el público, ¿no? Y eso también es interesante, por ejemplo, sería también genial poder conversarlo, ¿no? Saber por ahí más o menos qué cosa va. Muy bien, listo, muchísimas gracias. Yo voy a estar escribiéndoles también por el WhatsApp y mandándoles, por favor, no tengan ninguna duda en escribirme, en preguntarme si tienen una consulta respecto a algo en específico, por ejemplo, no sé, quieren información sobre alguien, sobre algún performance en específico o sobre algo que no les queda claro, no duden en escribirme al privado o por ahí por el grupo. ¿Listo? Estoy gustosa de atenderlos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente clase. Gracias. Chao, chao.